Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones de Movimiento. Hoy vamos a ir al revés. Siempre voy acorde con las agujas del reloj, pero hoy voy a ir en dirección opuesta. El motivo de la reflexión de hoy es un poco lo que he estado pensando en estas últimas 48 horas en relación a lo que está pasando con las pretensiones de Donald Trump de adueñarse de Groenlandia y la reacción de la comunidad europea en manifiesto rechazo a esas pretensiones, sobre todo por el tono con el cual se están haciendo, ¿no? Porque según he podido conocer a raíz de los comentarios de expertos, esta no es la primera vez que Estados Unidos le ofrece a Dinamarca comprarle a Groenlandia. De tal manera que lo que haría esta situación un poco diferente es la pretensión de que o es por las buenas o es por las malas. En otras palabras, o venden o venden. Y en cualquier caso, si no venden, pues estoy dispuesto a invadir lo que no es mío, a robarme lo que no es mío. Algo inédito, ¿no? Viniendo de los Estados Unidos. Porque ni en las guerras nos hemos quedado nosotros con los territorios que hemos liberado, pero aparentemente en esta oportunidad el orden mundial ha cambiado, la tradición ha cambiado, todo ha cambiado, ¿no? De tal manera pues de que hoy por hoy así es como está planteada las cosas. El motivo de mi reflexión no es hablar en particular de este caso, porque ya ustedes pues se plantearán más adelante, a medida que los acontecimientos se vayan desarrollando, qué irá a terminar pasando con eso. Donde uno lo que puede imaginarse son tres escenarios, todos peligrosos, ¿no? Uno, que Estados Unidos tome por asalto Groenlandia, se adueñe de eso, suba su bandera, la declare territorio americano, la incorpore al Estado estadounidense, ¿no? Dicen los expertos que es muy poco probable que la incorpore como Estado, por los pocos habitantes que tiene. De hecho, Washington, D.C. tampoco es un Estado. De tal manera que es poco probable que los ciudadanos de Groenlandia escojan 2 senadores y unos poquísimos representantes para su participación en el Congreso. O sea que no sería un Estado más como cualquiera de los otros 50 estados. Y por supuesto el mundo tendría razones para pensar que Estados Unidos ha abierto un nuevo estilo de diplomacia y de hegemonía mundial, que significa, si yo me antojo de un territorio, o me lo venden o me lo cojo. Ya eso de por sí es preocupante, porque hasta ahora ese no ha sido el tono de las relaciones internacionales. Y máximo cuando Estados Unidos no es el único país con armas atómicas, si es que vamos al límite de lo que sería una confrontación entre países poderosos. Es fácil tomar un país pequeño, pero tomar un país poderoso armado con armas nucleares, aunque tú tengas más, siempre es un enorme riesgo de que muera mucha gente. La otra cosa es, entonces, la respuesta europea. ¿Qué va a pasar con Europa? Bueno, Europa tiene una alianza de mutua defensa que se llama la OTAN. Esa alianza tiene entre sus múltiples artículos un artículo 5 que dice que si un país de la OTAN es agredido, todos los demás países tienen que salir a apoyarlo y a defenderlo en contra del agresor. Sin embargo, como cosa curiosa, no hay artículos que contemplen qué hacer cuando el agresor es un miembro de la OTAN. Entonces es como que si tu familia tuviera un pacto de mutua defensa del que se meta con la familia, pues
todos nos unimos para defenderla, pero nadie contempló la idea de que uno de los familiares fuera el que atacara a otro, ¿no? Es más, la alianza como tal, según escuché esta mañana en un programa, no tiene recursos muy claros para cómo salirse de la alianza, ¿no? Entonces las alianzas tienen, el programa de hoy es sobre eso, sobre las alianzas, ¿no? Cuando usted hace una alianza con alguien, uno presume que el aliarse con alguien es para un interés mutuo. Y ahí viene pues la esencia del programa de hoy, las reflexiones de hoy. La alianza Arhus surge como el interés mutuo de defenderse ante la Unión Soviética. La Unión Soviética no existe, pero existe una Rusia con un liderazgo que no pareciera en algunos aspectos ser muy diferente, por lo menos en materia geopolítica, de la Rusia imperial y ni de la Rusia comunista, sino una con grandes expectativas de construir o reconstruir un imperio territorial, económico y militar, y encabezado por un autócrata, nada diferente a lo que ha sido la historia rusa, desde los zares, pasándolo por los líderes comunistas y ahora por el imperio de Putin, ¿no? Estados Unidos, a diferencia, ha sido hasta ahora 250 años de democracia, donde cada 4 años una persona ha recibido la autoridad de conducir el país y luego, cuando ha llegado al término su ejercicio, se lo ha entregado libre y pacíficamente a otros, lo cual hace pues que esta nación en ese sentido sea excepcional. Solo en ese sentido, en otro sentido, pues es una nación que merece ser respetada y merece respetar a las otras naciones también. De manera que ha caído muy mal que una nación de orden, justicia y ley ahora adopte una posición de que a punta de que sus intereses puedan ser importantes, el resto del mundo tiene que entrar por el aro y obedecer sobre la premisa de ser castigados, regañados o invadidos. Los daneses no pueden luchar contra los Estados Unidos, por lo tanto, en cierta forma están tratando de hacer que la alianza entera, todos los países de la OTAN, con excepción de Estados Unidos, que en este caso sería el agresor, pudiera salir en auxilio de ellos para defender el principio de que las cosas no se pueden hacer por las malas. Por las buenas todo, por la ley todo, pero a punta de pistola nada, ¿no? Y están preparados entonces para retaliar, o sea, para contrarrestar esa agresión con la única arma que pueden tener en este momento los europeos, que sería la autoridad moral, de la cual yo he hablado tanto en otros episodios, y el poder económico de sus mercados, ¿no? Bloquear a los Estados Unidos de hacer negocio en Europa sería un duro golpe para la economía estadounidense. O sea que sería bastante difícil contemplar que si Estados Unidos, si Trump hace esa medida y los europeos no se defienden, económicamente hablando, esto podría traer duras consecuencias económicas para la economía de los Estados Unidos. A todas estas, como en todas las guerras por territorio, la pregunta que uno siempre se hace es, caramba, ¿y vale tanto la pena ese terreno como para pelearse con todo el mundo por ese pedazo de hielo? Bueno, parece que no es nada más un pedazo de hielo, hay de todo allí, o se pretende que hay de todo debajo de ese hielo cuando se derrita, ¿no? Que hay minerales raros, que hay petróleo, que hay de todo, pues. Pero por ahora la principal excusa es que está muy bien ubicado ese pedazo de hielo. Está muy bien ubicado para fines de control marítimo y para fines de defensa. La pregunta es si con fines de defensa usted puede apelar al expediente de que hace un terreno que no es suyo, ¿no? Yo creo que toda persona que tiene una casa grande le encantaría quedarse con los terrenos de los vecinos para efectos de defensa.
pero yo no creo que a los vecinos les guste mucho la idea de que alguien le invade su terreno por el hecho de que yo quiero aumentar mi perímetro de defensa. Lo cierto es que sería costoso para la economía americana y para la europea privarse de una guerra de aranceles donde Estados Unidos le pusiera impuestos altísimos, prohibitivos para los europeos vender sus productos en América y los europeos hicieran lo mismo con los Estados Unidos. También está el hecho de que los europeos tienen muchísimo dinero colocado en los Estados Unidos y también mucha deuda estadounidense colocada aquí. Cosa de que si esa gente quiere hacer efectivo, con grandes pérdidas por supuesto, pero quiere hacer efectivo sus deudas, las deudas americanas que tienen, Estados Unidos se vería en graves problemas económicos teniendo que repatriar todas esas fortunas de gente de todo el bloque europeo que tienen sus ahorros aquí, ¿no? Aquello de, tú vas a ponerte a pelear conmigo, bueno, devuélveme la plata. Yo te presté una plata hace varios años, ahora tú me devuelves eso. ¿Dónde vas a sacar tú todo ese dineral para devolverme todo lo que me debes, ¿no? Esa sería una respuesta tácita. Y para sorpresa de muchos, eso sería una bendición para los chinos, porque los chinos, a todas estas, deben estar sumamente contentos con lo que está pasando, porque cada país, cada economía que los Estados Unidos rechaza por su soberbia y por su actitud prepotente, es una economía que se acerca más a la esfera de influencia de los chinos, porque los chinos han aprendido a hacer negocio. Y dentro de eso es, bueno, si tú no haces negocio con uno, haz negocio conmigo, pues. Si tú no tienes donde vender tus productos porque América te tiene bloqueado, China no te tiene bloqueado. Yo te doy un billón de personas, quizás no con el poder de consumo que tienen los estadounidenses, pero es mejor que nada, ¿no? Además que cada día están más ricos los chinos, eso no hay duda. Y por otro lado, los chinos entonces también tendrían una enorme ventaja ampliando su comercio con todo aquel país o toda aquella economía o todo aquel empresario que esté harto de verse afectado por los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Entonces pareciera que no va a ser un buen negocio ese abuso de ir a tomarse el país de otro. Ahora, el meollo de todo esto es si la Unión se mantendrá unida. Si cada uno de los países de la OTAN que firmaron ese acuerdo y tienen en mente ese artículo 5, por cierto, el artículo 5 de la defensa común de la OTAN solo se ha activado una sola vez en toda su historia. Y fue cuando el 9/11, cuando atacaron a Estados Unidos en la Torre Gemela, Estados Unidos solicitó a la OTAN la activación del artículo 5 y todos los países de la OTAN se pusieron inmediatamente del lado de Estados Unidos y ofrecieron todos sus recursos militares de inteligencia y de todo tipo para atrapar a Bin Laden y a sus terroristas. La única vez que se ha usado, ¿no? Yo creo que nunca se planteó ningún país europeo la idea de que la OTAN iba a tener que aplicar el artículo 5, pero contra los Estados Unidos, para que ustedes vean las manos en que estamos, ¿no? Porque la OTAN la crearon los Estados Unidos. Esta ha sido una etapa política en la cual hemos ido hacia atrás en el tiempo y en los principios, ¿no? Todo lo que los Estados Unidos promovió, la integración internacional, el comercio internacional, las organizaciones, las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Trabajo, las cortes, todo el orden internacional para que el mundo se entendiera pacíficamente y los problemas se resolvieran sin caerse a plomo. Ahora parecen que es el mismo Estados Unidos el que está interesado en romper todo eso para tener un control hegemónico. Sigo insistiendo y sigo cayendo en la tentación de hablar de Estados Unidos porque ese es el otro problema.
Estados Unidos no está de acuerdo con todo esto que está pasando. Esta es la iniciativa de una administración que en este momento gobierna los Estados Unidos. Todo parece hacer pensar que la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos no está de acuerdo con esto. No está de acuerdo con que Estados Unidos se coja por su cuenta un territorio que no es de él. Pero así es el poder. El poder a veces tiende a caer en la seducción de tener que usarlo, aún en contra de todas las opiniones de la gente. Bueno, lo cierto es que vamos ahora a probar si realmente los europeos están tan unidos como parecía. Creo que son 29 países que forman parte de la OTAN. Bueno, 28 si se saca a Estados Unidos, ¿no? Eso parece insólito, pero es así. Resulta que entonces habrá ver si estos países están dispuestos a bajar la cabeza, a bend the knee, como dicen, a agacharse, a hincarse ante el poder de Donald Trump, o dirán, no, mira, hay que trazar una línea en la arena, en la tierra, y decir, de aquí tú no pasas. Porque hay también la percepción de que esto no va a ser suficiente, de que la administración Trump está ensoberbecida por el tremendo éxito que tuvieron en Venezuela y quieren practicarlo ahora en otras partes con el mismo éxito y la misma tolerancia que se ha tenido en relación al caso venezolano, ¿no? Entonces, está planteado eso, ¿no? Que la próxima es Groenlandia y después será Canadá. Canadá también le tienen el ojo puesto. La excusa es la misma. Groenlandia es importante y es vital para el desarrollo de los Estados Unidos y tenemos que tenerla para poderla defender, porque ella no se puede defender sola. Bueno, los canadienses están pensando si eso aplica, entonces eso aplica también a Canadá. Canadá es un país pequeño, un territorio grande, un país pequeño en población con respecto a su territorio y un país que no tiene realmente el poder completo para defender todo su territorio sin la ayuda de los Estados Unidos. Pero si la ayuda de los Estados Unidos es que hace con Canadá, entonces está planteado ese sería el próximo paso. Y bajo ese esquema, bueno, podríamos tener entonces la doctrina Monroe al revés, ¿no? Es decir, Estados Unidos es el que va a intervenir en todas partes para seguir aumentando el control del territorio político y económico de todos los países. El próximo sería México, Centroamérica, Cuba, Brasil, Chile. Ya Argentina parece que lo consideran metido en el pote. Venezuela ya lo tiene metido en el pote. Así es que la pregunta es hasta qué punto el mundo y otras naciones van a aguantar el bullying de la administración Trump. Y hasta qué punto el pueblo americano va a aguantar el bullying de la administración Trump. Y cuáles serían esas alianzas que se van a producir. Porque ¿de qué te sirve una alianza, un compromiso mutuo de defensa, si a la hora de las chiquitas cada quien piensa en su interés particular, ¿no? A la hora que tú llamas a un familiar para que te ayude y te asista con una emergencia en el auto, te dice, mira, me encantaría ayudarte y yo sé que tengo el compromiso, pero es que yo tengo una fiesta ahorita, yo no puedo ir a rescatarte. Es una fiesta muy importante, tengo una reunión de negocios, ¿no? O sea que fíjense qué importante tienen el compromiso de las alianzas y qué pasa cuando una entidad que ha hecho un compromiso se hace el loco con los compromisos de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Porque entonces se crea una desconfianza total en todo el mundo. Ya uno no puede confiar ni en sus familiares, ¿eh? Si usted no va a acudir en la ayuda de su familia, de sus amigos, cuando lo necesitan, siempre y cuando usted pueda, ¿no? Hay veces que no se puede, pero en estos casos lo que muchos se están planteando es el resquebrajamiento de la OTAN por la sencilla razón de que, caramba, se me olvidó poner el reloj para contar las millas y el ejercicio. Ya, dame un segundito. Sí, aquí me estaba preguntando esto si yo realmente estaba pedaleando.
Estos relojes sí son inteligentes. Ya él sabe que yo estaba pedaleando. Bueno, continúo entonces con mis reflexiones hoy sobre el problema de las alianzas, ¿no? ¿Hasta qué punto sirven? Porque cuando la gente no tiene los problemas, todo el mundo promete. No, yo prometo ayudarnos mutuamente. Yo prometo que voy a estar a tu lado en las buenas y en las malas. La pregunta es si eso en la práctica termina siendo así, o si a la hora de las chiquitas cada quien piensa en sus propios beneficios. ¿Hasta qué punto va a haber países europeos que dirán, mira, yo no me quiero meter en una guerra comercial con los Estados Unidos? En cuyo caso, pues, se fracturará la alianza atlántica y otro de los grandes beneficiados de la fractura de la OTAN va a ser Rusia. La Rusia de Putin, que va a hacer posible entonces que una Europa fracturada, donde cada uno está buscando el mejor acomodo ante las circunstancias, bueno, entonces Rusia perfectamente le dirán, bueno, si los franceses, los italianos y los alemanes y los belgas y los holandeses no salieron a defender a Dinamarca, irán a defender a Polonia o a Estonia o a Lituania o a todos estos países pequeños y cercanos a mí. Nah, voy a meter mis tanques ahí, porque a la hora de las chiquitas, no solamente sus líderes son algo timoratos, sino que encima de ser timoratos, sus pueblos no están dispuestos a hacer los sacrificios que toma la libertad y la soberanía de sus destinos, ¿no? La libertad tiene sus precios. Hay gente que te dice, yo no me voy a matar por eso. Bueno, eso es exactamente lo que quiere la entidad que te está amenazando. La entidad que te está amenazando es que tú prefieras, como en los casos de extorsión, pagar a confrontar a quien te está extorsionando, ¿no? Así funcionan los gángsters. Te amenazan y entonces tú tienes dos alternativas. O pagas la protección que el gángster te ofrece, o protestas, lo denuncias, pero entonces tienes que enfrentar la angustia y las penas de lidiar con el exceso y el abuso del poder. Es todo un drama ese tipo de conducta. Y yo me pregunto a estas alturas de la historia, de la vida de los seres humanos, ¿por qué hay seres humanos así? ¿Por qué si todos en teoría podemos vivir reconociendo los derechos de los demás, a tener su espacio, a tener sus recursos, a administrar sus recursos, a comerciar, a comprar y vender con quien les dé la gana? ¿Por qué tenemos que estar tratando de imponernos y de controlar a los demás? ¿Por qué tenemos que estar pensando que nuestro vecino se quiere coger nuestra propiedad y por eso tenemos que armarnos hasta los dientes? ¿Por qué tiene nuestro vecino que pensar que nosotros queremos cogernos su propiedad y armarse hasta los dientes? ¿Y en qué nos beneficia a los dos esa actitud? Ayer estaba oyendo a un astronauta que escribió un libro y un documental. Él estuvo en la Estación Espacial Orbital y parece que hay una sensación o una reflexión común en todas las personas que han ido al espacio, ¿no? Y es que cuando están allá arriba y ven el planeta redondito, azulito, metido en esa inmensa oscuridad del espacio, casi todos reflexionan lo vulnerable que somos y lo vulnerable que es el planeta. Cualquier cosita natural puede acabar con la especie humana y con todas las especies animales. Cualquier meteorito, cualquier cambio de alguna variable geofísica puede acabar con nosotros. Y encima de esa vulnerabilidad natural que tiene esta pequeña especie insignificante de mamíferos basados en carbono, está entonces que encima de eso nosotros somos nuestros peores enemigos. Si esta civilización puede acabarse, no solamente se puede acabar por una causa natural, se puede acabar porque un imbécil decida pretender jugar a la guerra con armas nucleares. Que ve la cantidad de gente que ha muerto, ¿no?
Ahí caen esas palabras, esas reflexiones maravillosas sobre el planeta, el pálido punto azul de Carl Sagan, que reflexionaba sobre en ese puntico azul dentro de ese sistema solar, en esa galaxia, casi una motica, un polvito ahí en el universo. Y eso en el universo de una sola galaxia, que es la Vía Láctea, ni hablar de las otras galaxias, porque la misma Vía Láctea es una chiquirriquitica al lado de las otras. Y entonces en ese puntico están o han pasado todos los grandes tiranos, todos los grandes científicos, todos los grandes músicos, pintores, arquitectos, todos, los buenos y los malos, los santos y los villanos, ¿no? Millones de seres humanos han pasado en ese instante en el tiempo por allí, y todos queriéndose importantes, todos creyéndose omnipotentes, todos queriendo, luchando y destruyéndose por una parcela de ese granito azul en el espacio. Lo pone a uno a reflexionar. Por eso es que la gente que va al espacio tiene lo que se llama the view from the top, la vista desde arriba, desde donde es claro que no se ven fronteras, no se ven nada que separe a los seres humanos, lo que se ve es tierra, agua, y uno sabe que hay un gentío viviendo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta gente que está sobreviviendo de broma en una cosa, en un ecosistema tan frágil como es la vida humana en este planeta en este momento, aún así se sometan al riesgo que se someten por malcriadeces, por caprichos, ir a matar gente porque mi bandera, porque mi raza, porque mi religión es más importante que la tuya, porque a mí me gusta tu terreno, porque quiero acabarte, quiero arrodillarte, quiero sentirme poderoso, quiero tener más dinero para gastar en más cosas que no necesito. Y eso es increíble. Todavía, a pesar de todo lo que se ha avanzado en materias de civilización, aún así el ser humano sigue siendo un predador, un animal que caza por placer, un animal que es violento por gusto. La mayoría de los animales pasan la vida contemplando su existencia. Solo agreden cuando tienen hambre. Solo desatan la violencia cuando tienen que comer para cazar. Y los demás organismos vivos ni siquiera eso hacen. Derivan su energía del sol, la fotosintetizan y existen desde una bacteria hasta una lechuga, pasando por un árbol, sin meterse con nadie, sin dañarle la vida a nadie, ¿no? Y los animales todos se desarrollan, crecen y mueren tratando de sobrevivir, respetando las leyes naturales, de no agredir a nadie que no sea por la necesidad de alimentarte. Y en eso aparece este mono desnudo, nosotros, los Homo no sapiens, porque de sapiens no tenemos nada. Si fuéramos sapiens no estuviéramos viendo todos estos desastres que se están viendo, de gente con unos comportamientos ya ni siquiera patológicos, malévolos, moviendo las vidas de otras personas para que entren en guerra, para matar personas, para adueñarse de cosas ajenas. O sea, el planeta va a tener que vivir algo muy grande, va a tener que desaparecer mucha gente para que emerja una nueva generación de seres humanos, más humanos y menos animales, menos agresivos, menos violentos, más pacíficos, ¿no? Todo eso estaba pensando. Entonces ahora vamos a una guerra económica. Ya el presidente Trump la planteó.
ya va a tratar de agobiar con aranceles a los países europeos para que desistan de la defensa de Dinamarca y de la defensa de Groenlandia, por un capricho, porque pareciera que todo el mundo coincide en que la excusa de la defensa es absurda y ya Estados Unidos tiene total libertad de colocar los activos militares que le dé la gana en Groenlandia a la hora que les dé la gana, meter tantas tropas como quiera, meter todos los radares que quiera. Nunca se le ha puesto objeción a su actividad protectora sobre Groenlandia y sobre el resto del continente. Pero ahora es diferente. Ahora, con la excusa de la defensa, lo que se quiere es la propiedad del terreno para usufructuarla. Y ni siquiera a corto plazo, a mediano y largo plazo, porque en este momento, a pesar de todas las promesas que se hacen, ahí lo que hay es hielo. Y encima de eso está lo que se va a perder Estados Unidos. Va a romper las alianzas que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, la confianza de otros países para el comercio, para la inversión. Y vamos a sufrir grandes cambios en el sentido de identidad del pueblo estadounidense. De decir, caramba, y por eso fue que votaron algunos estadounidenses, por esto. Eso era lo que querían. Un país imperial, un país abusador, un bully. Eso es lo que querían realmente. Para eso eligieron al señor Trump. Para que se hiciera rico y para que encima de hacerse rico violentara la paz doméstica y la internacional. Por un ego, por una necesidad de demostrarnos que él es el top dog, el perro que más ladra. No sé, es un sentimiento sumamente desagradable. Ayer vi con terror, porque ahora siento terror, un hombre de la edad mía, 70 y pico de años, ciudadano naturalizado como yo. Lo sacaron de su casa en plena nevada, muerto de frío. Ni siquiera le dieron la dignidad de vestirse y de arroparse para poder salir. La idea no era nada más detenerlo, sino vejarlo, humillarlo, pensando que era una persona ilegalmente en los Estados Unidos. Bueno, resulta que era un ciudadano norteamericano naturalizado. Se lo llevaron, lo detuvieron y una vez informado del error, lo volvieron para su casa y ni siquiera excusas le dieron. En esa sola operación se violaron una cantidad de derechos del ciudadano que están en el Bill of Rights, en la Carta de los Derechos de los Estados Unidos, que dice que nadie puede entrar a tu casa sin una orden específica de un juez, donde te expliquen que te están aprendiendo por una razón específica. O sea que esas supuestas autoridades están entrando en la casa que les da la gana, sin preguntar, sin consultar, y ni siquiera la edad, ni siquiera el frío y las condiciones en que estaba en calzoncillo hizo que estos señores se humanizaran y dijeran, esto es una falta de respeto, esto es una agresión innecesaria. Este señor no representa un peligro para nadie, vamos a darle oportunidad por lo menos de que se identifique y de que se vista, de que pueda salir a donde vaya a enfrentar lo que sea que tenga que enfrentar en una situación, una condición digna. No, porque ese es el ambiente que se ha creado en estos Estados Unidos. Un país donde siempre hubo la autoridad moral para quejarse de las violaciones de los derechos humanos en países ajenos. Y ahora se están violando los derechos humanos en los Estados Unidos. No solamente los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos se están violando. Y uno podría decir
que pareciera que fuera un evento aislado, una locura de estos funcionarios, un ensañamiento, un vecino que preocupado porque el señor no lucía estadounidense pensó que a lo mejor era un inmigrante ilegal o alguien que quería hacerle daño, lo denunció y la policía vino sin preguntar nada y se lo llevó en calzoncillo, con temperaturas bajo cero. Y me provocaría hacer un comentario que sé que me va a traer inconvenientes con algunos de mis amigos. Que se vean en ese espejo los venezolanos que están creyendo que aquí no se violan los derechos humanos. En Venezuela se hacían torturas. Bueno, aquí vamos para allá. Aquí vamos para allá. Ya eso es una tortura. Sacar a una persona de su casa a medianoche con un frío intenso, llevarlo maltratado por equivocación, eso es una forma de tortura. Dispararle a una mujer en su carro por estar protestando es una forma, ya ni siquiera de tortura, es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de odio, ¿saben? Eso no fue un accidente, eso no fue que se fue un tiro. El policía ya había sacado la pistola y estaba preparando el escenario para pegarle un tiro en la cabeza. Y después que se lo pegó fue y le dijo lo que tenía en la cabeza. Ahí tienes eso. HDP. Ahí tienes eso. No puedo decir la palabra porque a lo mejor me bloquean el video, pero el hombre apuntaló sus intenciones con el comentario que hizo después que la mujer tenía tres balazos en la cabeza. Entonces, bueno, señores que me están escuchando, eso es lo que está pasando aquí. Y eso ustedes saben que no es invento mío, no es amarillismo. Al contrario, creo que lo estoy tomando demasiado suavemente, ¿no? Porque no quiero que mi presión arterial se eleve muchísimo. Pero lo que da es mucha rabia, porque lo que hemos venido a este país, a hacer de este país nuestra patria, a contribuir con este país, a hacerlo crecer, a dejarles hijos que sean valiosos estadounidenses en el futuro, nos duele muchísimo ver que ese país se está transformando en la peor esencia de lo que es ser humano. Afortunadamente aquí hay una enorme reserva, la inmensa mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con lo que está pasando. Lamentablemente ellos tienen el poder de las armas, hay muchísimas armas y a esa gente armada le han dado inmunidad. Les han dicho vayan y hagan lo que les dé la gana, que a ustedes no les va a pasar nada. De nuevo el comentario, vean eso venezolanos, porque ustedes han sido víctimas de un sistema similar en Venezuela. Bueno, vean lo que está pasando aquí. Lo mismo. Grupos armados, enmascarados. Muchos de ellos no son funcionarios de carrera ni policiales. Son personas que agarran, los uniforman, les ponen una máscara, los arman hasta los dientes y le dicen, salga a amedrentar a la gente. Salga a meter miedo. Salga a asustar a la gente. Y si la gente se pone violenta, mejor todavía. Porque así ustedes pueden justificar su violencia y encima de eso tienen total libertad de arrestar a quien le dé la gana, con o sin cargos. Un funcionario fue escuchado decirle a sus tropas, el que lo toque, métalo preso. Si solamente lo roza así, en el medio de una manifestación, use eso como recurso para ponerle y llevarlo preso. Y no es llevarlo preso, es aterrorizarlo, incomunicarlo, negarle acceso a los familiares de saber dónde está preso. Porque la idea es amedrentar cualquier tipo de resistencia ante el horror de lo que está pasando aquí. Y eso
lo está celebrando mucho venezolano, solo por el hecho de que se capturó a Maduro. Bien hecho que se capturó Maduro, porque él hizo eso también. La pregunta es si los venezolanos del futuro, después que pase esta luna de miel y empiecen a reclamar sus derechos, como es lo lógico, ¿qué irán a enfrentar? Si los estadounidenses que están defendiendo sus derechos están siendo tratados de esta manera, saquen sus propias conclusiones. ¿Qué va a pasar cuando hay una manifestación en Caracas exigiendo el retorno de María Corina y reciban una orden de Washington de que les echen gas del bueno? Y si usted dice, no, eso no pasaría. Señores, ya eso está pasando aquí. Aquí a la gente le están echando gas del bueno, como decía Chávez, y gas del tóxico, del desagradable, del que hace daño. Ese es el que le están echando aquí a la gente. No se engañen. Entonces fíjense la paradoja que confronta el venezolano que está en Venezuela y el que está aquí en los Estados Unidos. El que está en Venezuela está feliz porque vislumbra un futuro de paz, tranquilidad, prosperidad, miles de dólares y libertad. Pregúntenle aquí ahora a los estadounidenses que están aquí si ellos tienen libertad en este momento de criticar al gobierno. Y si esa libertad hoy no se ve con un gran riesgo. Pregúntenselo. Pregúntenle a los miles de venezolanos, más de 600,000 dicen, que todavía no les han dicho que se pueden quedar, que siguen en cualquier momento esperando que les tumben la puerta, los agarren por las greñas, los metan en una camioneta y los tiren en el medio de los Everglades sin saber qué va a pasar con ellos. No sé. Todas esas son esas reflexiones. Y los europeos que estaban viendo todo esto con curiosidad intelectual, ahora se están dando cuenta de esto, de una situación que ahora los afecta a ellos. Porque no solamente los van a humillar y a traicionar desde el punto de vista de la unión de la OTAN, sino que los van a arrodillar económicamente. Como quiso Alemania arrodillar a toda Europa. Y ya ustedes saben cómo terminó ese cuento. Entonces no sé, yo no estoy muy optimista de cómo están las cosas. ¿Qué les puedo decir? Cada vez que hago un video de esto me debato si lo publico o no lo publico. Ya está claro que nos están viendo, que nos están grabando, que están construyendo expedientes de cada uno de nosotros para ver cómo nos hacen daño por el simple delito de expresar nuestra opinión. Venezolanos, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de los presos que están saliendo en Venezuela? Bueno, aquí están entrando. Aquí están entrando, o por lo menos los están amenazando. Y en algunos casos los están matando. Si no, vean lo que está pasando en Minneapolis, Minnesota. ¿Qué curiosidades tiene la vida? Cuando yo vine por primera vez a los Estados Unidos y decía que yo venía de Venezuela, cuando yo decía Venezuela, la gente no entendía muy bien. Creo que este comentario le va a ser familiar a muchos venezolanos. Entonces yo, en vez de decir que soy de Venezuela, decía I'm from Venezuela. Pronunciaba así, Venezuela. No me pregunten por qué. Quien escuchaba Venezuela, escuchaba Minnesota. Y entonces era muy cómico porque decía, you're from Minnesota. No, I'm from Venezuela. Y no había manera de que ellos diferenciaran
entre Venezuela y Minnesota. Un día vi a varios venezolanos con una franela que ratificaba lo que estoy diciendo y decía, I'm not from Minnesota, I'm from Venezuela. Entonces ahora que está este lío armado en Minnesota, en Minneapolis, que están pasando la amarga, que hay miedo en la población civil de salir a la calle a protestar, como es un legítimo derecho, hay terror, hay fuerzas de ocupación. Entonces, qué curioso que en este momento 2 estados están en la palestra de las noticias: Venezuela y Minnesota. Minnesota y Venezuela. Entonces yo digo ahorita que estoy de Venezuela, me dicen, oh, Minnesota, y que la cosa está muy mala allá en Minnesota. No, 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 en Venezuela. Bueno, parece que está muy mala también en Venezuela. Fíjense pues esas curiosidades del destino. Venezuela y Minnesota se encontraron en el ojo del huracán en una misma administración. Tropas para Venezuela, tropas para Minnesota. Abusos en Venezuela, abusos en Minnesota. La verdad es que quien está escribiendo el guión de esta película tiene un sentido del humor increíble. Ese es mi comentario de hoy. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el presidente Trump se da cuenta de lo complicado y de lo pernicioso que va a ser para los Estados Unidos cogerse un terreno que no es de él y sacrificar alianzas que nos han dado seguridad, porque está planteado que además de un bloqueo económico de los europeos, nos van a mandar a desalojar todas las bases militares que hay en Europa de los Estados Unidos, lo cual nos va a quitar los ojos y los oídos que tenemos en Europa para estar pendiente de Putin. Y no sé qué pasaría si alguno de estos países europeos le dicen a los Estados Unidos, señores, llévense sus tanques, sus aviones y su personal, no nos queremos aquí. No tenemos ninguna necesidad de tener una nación hostil con una base militar en nuestro país. Creo que vi que hay 8 grandes bases militares estadounidenses en territorio europeo. Bueno, agarren sus carpas y se van. Y la pregunta es si Estados Unidos se irá ahí o irá a defender a plomo sus bases militares. Ya les digo, ¿no? Empezamos el año 2026 en un grado de estrés terrible. Y bueno, ese es el comentario de hoy. Ya me están llamando aquí para advertirme que no siga hablando. Y bueno, hasta un próximo programa. Muchas gracias por todo.